Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. De nuevo, es bueno tener a todos de vuelta. Solo comentamos por qué no hemos perdido a nadie para irse toda la tarde y mantener a todos aquí. Siempre lo apreciamos. De nuevo, nos gustaría que nuestra audiencia de televisión supiera que toda esta gente viene de varias áreas del este de Oklahoma para hacer este ambiente de aula. De nuevo, alguien escribió el otro día y dijo que eso fue lo que llamó su atención. Mientras revisaban su beeper, que estas personas estaban sentadas en una clase y por lo tanto, se detuvieron y miraron. Esperamos que se enganchen, pero de todos modos, siempre estamos agradecidos con toda nuestra gente que viene para estas tardes de grabación para nuestra audiencia de televisión. Nuevamente, nos gusta recordarles que no vendemos cintas ni material con fines de lucro, sino solo para que la gente tenga algo con qué estudiar y se emocione con la palabra. Tenemos todos los programas anteriores disponibles a un costo muy nominal, y solo pedimos que llamen a nuestro número 800 o, si nos escriben, les enviaremos una lista de todo lo que está disponible. Hay temas y titulares y demás. Creo que eso es todo lo que voy a anunciar. Quiero volver directamente al libro porque estas media horas pasan tan rápido. Hechos capítulo 3 y ahora vamos a entrar en el versículo 1. Solo unos días después del capítulo 2, después de un sermón pentecostal de Pedro, y ahora, de nuevo, presta atención al lenguaje. Oh, solo quiero que la gente vea lo que dice tu Biblia. ¿A dónde van Pedro y Juan? ¿A la iglesia de la esquina? Eso es lo que a todos les gusta pensar. ¿A dónde fueron? ¿Al templo? Mira, nadie les ha dicho que dejen de adorar en el templo. Todavía están rabiosamente involucrados en eso. A pesar de que han sido apartados y se han separado de la corriente principal del judaísmo, todavía están involucrados en la adoración en el templo, y así Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de la oración, siendo la 9ª hora. Ahora, probablemente sería una buena idea, no estoy diciendo que no lo haría, pero ¿tiene la iglesia alguna instrucción de que a cierta hora todos nos inclinemos y oremos? Los musulmanes lo hacen, por supuesto. El judaísmo lo hacía. Mira, la 9ª hora era la hora de la oración, y obedientemente, ¿quién va? Pedro y Juan. Mira, esas son cosas que el lector promedio, y yo tampoco lo hice durante años, no pensamos nada de eso. Pero como dije hace varias semanas, si piensas que vengo de una dirección un poco diferente a la mayoría, es porque empecé a hacer preguntas, y mis estudiantes estaban haciendo preguntas que no podía responder. Y oye, no hay razón para tener preguntas sin respuesta, siempre y cuando sean legítimas. Ahora, sé que hay muchas cosas que la Biblia no nos dice y que quizás pensamos que nos gustaría saber, pero tenemos todo el derecho del mundo a hacer preguntas legítimas. Y aquí hay uno. Bueno, si este es el comienzo de la iglesia, ¿qué están haciendo Pedro y Juan yendo al templo a una hora de oración prescrita cuando la iglesia no tiene nada de eso? Y eso fue lo que me hizo empezar a pensar y empecé a buscar. Y me tomó mucho tiempo antes de que encontrara lo que sentía eran respuestas satisfactorias, pero sin embargo al estudiar no tengas miedo de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no es esto así? Y mira, así es como aprendes. Está bien, así que suben al templo a la 9ª hora de oración, y mientras están en el templo, versículo 2, un cierto hombre cojo desde el vientre de su madre fue llevado, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Era un mendigo. Ahora quiero que pases la página un segundo hasta el final del capítulo. No, es más que el capítulo 3. Es el final del capítulo 5. No, tampoco lo es. ¿Dónde lo perdí? Está en el capítulo 4, versículo 22. Metí la pata. No es ni el primero ni el último. Capítulo 4, versículo 22. ¿Cuántos años tenía este tipo?
Él tenía 40 años cuando se le mostró este milagro de sanación. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Quién debió haber pasado junto a ese caballero una y otra vez? ¿Cristo? Claro que sí. ¿Por qué no lo sanó? Bueno, verás, Jesús estaba dejando todo eso para esto. Mira, esa es la belleza de un Dios soberano. Todo se conoce antes de que suceda. Y así, Jesús nunca sanó a este hombre cojo, sabiendo que llegaría el momento en que Pedro y Juan pasarían junto a él, y esto desencadenaría todo un grupo de eventos. ¿Ves eso? Está bien, así que este hombre, 40 años, fue cargado y dejado en la puerta, que se llama Hermosa. Ahora el versículo 3. ¿Quién al ver a Pedro y Juan a punto de entrar en el templo, le preguntó a los nobles? Él suplicó. Y Pedro, fijando sus ojos en él junto con Juan, dijo, míranos. Y él les prestó atención, esperando recibir algo de ellos, probablemente una moneda o lo que sea. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora míralo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, según nuestro pensamiento, ¿qué debería de haber puesto Pedro ahí? Yo habría dicho, si hubiera tenido ese poder, y si esto hubiera pasado ayer, habría dicho, ahora mira, en el nombre y en el poder de la resurrección de Cristo, levántate y anda. Mira, porque ahí es donde se genera el poder. En lo que a ti y a mí respecta, está en su resurrección. Pedro ni siquiera lo menciona. Él simplemente dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora de nuevo ten en cuenta lo que está ahí. Pedro no hace referencia al poder de su resurrección. Pedro no hace referencia a su muerte. Pedro simplemente se refiere de nuevo. ¿Quién era él? Este Jesús de Nazaret. ¿Y qué era él? El Mesías, el Rey y Salvador, prometido de Israel, por supuesto. Está bien, versículo 7. Entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y de inmediato sus pies y tobillos recibieron fuerza. ¿Qué tienes? Un milagro. Puro y divino, un milagro. Y él, saltando, se puso de pie, caminó y entró con ellos en el templo. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de individuo era este? ¿Un judío o un gentil? ¿Es un judío? Un judío. Él caminó, saltó y alabó a Dios, y toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios, y conocían a sus compañeros judíos, sabían que era él quien estaba pidiendo limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y maravilla por lo que le había sucedido. Y mientras el hombre cojo que fue sanado sostenía a Pedro y a Juan, toda la gente corrió junta hacia ellos en el pórtico que se llama el de Salomón, maravillándose mucho. Ahora te preguntas, esto no está tan alejado del ministerio terrenal de Cristo. Deberían haber podido hacer las cuentas. Oye, estos son los tipos que estaban con él cuando realizó todos esos milagros. Pero supongo que las memorias son cortas, ¿no? Ahora el versículo 12. Ahora cuando Pedro lo vio, no al hombre cojo sanado, sino cuando vio el asombro de la gente, no deberían haberse sorprendido. Deberían haber podido decir, bueno, estos chicos solo están haciendo lo que hizo su maestro. Y así, cuando él respondió a la gente, ahora mira cómo Pedro llama a esta multitud de personas, hombres de Israel. ¿A quién está hablando? Judíos. Estuve tan emocionado hace un tiempo, creo que tal vez lo mencioné antes, si no en televisión, al menos a algunas de mis clases, que en uno de los artículos recientes en BAR, Biblical Archaeology Review, los arqueólogos ahora están encontrando evidencia, especialmente alrededor del Mar de Galilea, de que de hecho los primeros creyentes de Cristo eran judíos, porque están encontrando símbolos tallados en trozos de madera o en piedra que tienen la menorá, el candelabro de la historia de Israel, y la cruz en las mismas tallas. ¿Qué te decía eso?
Esos eran judíos que ahora habían abrazado Cristo. Y por supuesto, gran parte de la comunidad judía se niega a creer eso. No admitirán que algún judío se haya convertido en seguidor de Cristo. Pero de todos modos, aquí está. Él está hablando a la nación de Israel. Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran tan fijamente, como si por nuestro propio poder o santidad hicimos que este hombre anduviera? Ahora, ya cuidadosamente el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A qué grupo de personas en el mundo, incluso esta noche, se destacan esos tres nombres? Al judío, todo el mundo reconoce a Abraham y todo eso. Pero para el judío, ¿ves? Abraham, Isaac y Jacob, ese fue el comienzo de su nación. Fue a esos tres hombres a quienes se les repitieron las promesas del pacto, casi palabra por palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham, te haré una gran nación, tu nombre será grande. Y luego, el final de ese pacto fue que a través de este hombre, la salvación iría hasta los confines de la tierra. Y luego se lo repitió a Isaac. Se lo repitió a Jacob, las mismas promesas del pacto. ¿Ves? Y ahora aquí viene Pedro, reclamando de nuevo las promesas del pacto de Génesis, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. Mira qué judío es eso. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ahora aquí Pedro nuevamente acusa a la nación de Israel. Yo no lo soy. Pedro lo hace a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato cuando él estaba decidido a dejarlo ir. ¿Conoces el relato? Pilato no quería condenarlo, pero Israel insistió. Y así, finalmente se lavó las manos, ya sabes, y pensó que iba a liberarse de todo esto, pero no fue así. Él sigue siendo responsable, pero Israel lo exigió. Y así ahora Pedro dice, ustedes hicieron que lo crucificaran. Verso 14. Pero ustedes negaron al santo y al justo, desearon que se les concediera un asesino. Y ahora mira el verso 15, casi idéntico al de capítulo 2. Y ponen el pronombre tú y tú que asesinado. ¿Ves? Ustedes mataron al príncipe de la vida. ¿Pero eso detuvo a Dios? No, porque ¿qué hizo Dios? Dios lo resucitó de entre los muertos. A quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora aquí está lo que hice referencia en el último programa. ¿Qué es lo que Pedro, especialmente, y por supuesto los otros 11, van a predicar el mismo mensaje donde quiera que vayan? Pero vamos a tratar principalmente con Pedro en estos primeros capítulos. Y entonces, ¿qué es lo que Pedro ahora establece para que estas personas crean? Su nombre, y su nombre, a través de la fe en su nombre, ha hecho fuerte a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Sí, la fe que es por él le ha dado esta perfecta salud en presencia de todos ustedes. Ahora, nuevo tengo que hacer la pregunta, no puedo evitarlo. ¿Hace Pedro referencia a su muerte, sepultura, resurrección? ¿Menciona Pedro siquiera el poder de su sangre derramada? No. Ni siquiera lo insinúa. ¿Pero qué dice? ¿Cree en su nombre? ¿Y qué implicaba el nombre de Jesucristo? Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el prometido según los pactos, que por supuesto Jesús había tratado de transmitir a la nación de Israel durante 3 años, y solo a la nación de Israel, porque ellos eran los que tenían que creer primero. Tenía que ir primero al judío y luego al gentile, pero Israel no creería. Y así Pedro ahora sigue volviendo esperando contra toda esperanza que Israel despertara y se diera cuenta de que el que mataron era el Mesías prometido. ¿Está bien? Sigue leyendo. Verso 17, y ahora, hermanos, en este momento, ahora de nuevo tengo que una vez más detenerme. ¿Crees que Pedro se dirigiría a los gentiles como hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera.
no en este momento. Ahora tal vez lo hizo para cuando escribió su pequeña carta de la que leímos hace un par de programas, pero aún no tienen idea de que deben tener algo que ver con los gentiles. Y así dice, hermanos, sé o quiero que a través de qué ignorancia tú lo hiciste, al igual que todos los gobernantes, hicieron que mataron al Mesías, no por ignorancia. Ahora esto es interesante. De nuevo, todo esto surge porque alguien me hizo una pregunta hace años. Todavía estábamos teniendo una clase en un restaurante, solo una clase de desayuno para hombres en la mañana, y un querido viejo pastor retirado me preguntó una vez, me dijo, Les, ¿por qué Pedro le dio a Israel esta opción de que habían matado a su Mesías? ¿Por ignorancia? ¿Y por qué Cristo desde la cruz dijo, Padre, perdónalos? Creo que esa fue una de ellas, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Y Esteban, de nuevo en el capítulo 7, dice básicamente lo mismo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ahora me tomó un tiempo entender eso, pero creo que llegué a la respuesta correcta. Regresas a la historia de Israel y de acuerdo con su ley de ciudades de refugio, si un agricultor israelí estaba limpiando piedras de su campo y las estaba lanzando por encima de una cerca, solo para deshacerse de ellas, y sin que él lo supiera, alguien pasa por el otro lado y le cae una de sus piedras en la cabeza y lo mata. ¿Qué podría hacer Israel? Podría correr a una ciudad de refugio y podría suplicar a los ancianos de la ciudad, oye, no tenía idea de que había un tipo al otro lado de esa cerca, solo estaba tirando piedras y ciertamente no tenía la intención de matarlo. Ahora, si ellos le creían y él podía convencerlos de eso, lo enviarían de vuelta. Totalmente libre porque lo que había hecho, lo había hecho ¿en qué? Ignorancia. Ahora llevas eso directamente a la cruz. Israel, si lo hubiera rechazado sabiendo quién era, ¿qué? Tendría que haber hecho Dios con la nación. Mátalos como nación, destrúyelos. Pero como lo hicieron por ignorancia, ¿qué podría seguir haciendo Dios? Sigue tratando con ellos en misericordia y gracia. Ahora déjame mostrarte otro versículo, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Corintios capítulo 2. Y baja al versículo 7 y 8. Primera Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahora, por supuesto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, que es predominantemente gentil, y como he mencionado una y otra vez, Pablo siempre escribe a los creyentes, nunca escribe al mundo no creyente. Él escribe al creyente, pero al escribir al creyente, por supuesto, su mensaje va a llegar al no creyente, no hay duda de eso. ¿Está bien? Así que ahora a estos creyentes en Corinto, él escribe, versículo 7, capítulo 2, pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, un secreto, incluso la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Y estoy seguro de que está usando el pronombre plural nuestro en lugar de mí, porque Dios sabía que este apóstol vendría y se convertiría en un escritor de las Escrituras. Ahora el versículo 8, que ninguno, ve, que ninguno de los príncipes de este mundo conocía. ¿Ves eso? Los líderes judíos no sabían quién era. Roma ciertamente no sabía quién era, lo que ninguno de los príncipes de este mundo sabía, porque si lo hubieran sabido quién era, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿No es cierto? Pero no sabían. Está bien, ahora volvamos entonces a Hechos capítulo 2 o 3, lo siento. Y así, ahora Pedro usa esto como una salida para la nación de Israel. Oh, por supuesto que eran culpables de haber puesto a su Mesías a muerte. Lo rechazaron, y creo que Israel está sufriendo por eso hasta el día de hoy.
la misericordia de Dios va a regresar sobre la nación. Dios no ha terminado con los judíos, ni por asomo. Él todavía va a regresar y cumplir sus promesas de pacto con ellos como nación de personas, pero durante los últimos 1900 y tantos años han estado sufriendo catástrofe tras catástrofe por haber rechazado a su Mesías, lo mataron. Está bien, pero ahora Pedro continúa y dice, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus gobernantes. Todos estaban en el mismo barco. ¿No? ¿Sabían quién era? Yo he dicho a mis clases una y otra vez a lo largo de los años, Israel debería haber sabido. Israel podría haber sabido, pero ¿qué? No, sabían. Y así como consecuencia lo rechazaron. Está bien, sigue leyendo. Verso 18, pero aquellas cosas que Dios había mostrado de antemano por la boca de todos sus profetas. Mira, el Antiguo Testamento estaba lleno, como que Él vendría, como que sufriría, que moriría. La tumba no pudo retenerlo, así que eso era una referencia a su sepultura, su resurrección, su ascensión, todo estaba ahí atrás. Pero mira, Israel no sabía, no podían entender. Y así todas esas cosas que Dios había mostrado de antemano por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, las ha cumplido, ¿verdad? Cumplido. No puedes detener a Dios. Oh, puede que se mueva despacio, pero no puedes detenerlo. Y de la misma manera aquí, todas estas cosas tenían que suceder, y así fue. Ahora, verso 19, arrepiéntanse, dice de nuevo a la nación de Israel. Arrepiéntanse, por lo tanto, y conviértanse para que sus pecados sean borrados, y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pero ahora no te detengas ahí. Eso es solo un punto y coma. Eso no es un punto. El verso 20 es una continuación de ese mismo pensamiento. Y Él, Dios, enviará a Jesús, el Cristo, que antes fue predicado a ustedes, a quien el cielo debe recibir, es decir, en su ascensión. Salmo 110, de nuevo, verso 1. Ven y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Está bien? A quien cielo debe recibir. ¿Y ahora cuál es la siguiente palabra? ¿Qué tipo de palabra? Palabra de tiempo. Mira, no va a quedarse en el cielo para siempre. Va a llegar un momento en que Él va a dejar el cielo de nuevo, pero se quedará allí hasta los tiempos de restitución de todas las cosas. Ahora, ¿cuándo va a experimentar este viejo planeta la restitución de todas las cosas? Tribulación. Durante la tribulación, aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis, la hipoteca, el rollo del capítulo 5 de Apocalipsis, que Juan ve con los sellos despegados, ¿cuáles eran? Bueno, ese es el mapa de los 7 años para pagar esa hipoteca que Satanás ha estado sosteniendo desde que Adán cayó. La tierra ha estado bajo la maldición durante casi 6,000 años, pero va a ser restaurada a su condición edénica antes de que entrara el pecado y el mundo, a ser una vez más un hermoso jardín del Edén. Ahora, esa es la restitución de todas las cosas a la que Pedro se está refiriendo. Así que, aunque Pedro espera el regreso inmediato del Señor a la nación de Israel si se arrepienten, también reconoce que van a tener que pasar por los 7 años de restitución de todas las cosas. La 70ª semana de Daniel, Pedro lo sabía. Pedro sabía que el Señor iba a venir a la tierra de Israel. Eso era parte del programa profético, que todas estas calamidades caerían y luego Cristo regresaría. Pero, ¿en qué se basaba todo eso? El arrepentimiento de Israel. Y así ahora léelo de nuevo a la luz de eso. Verso 19, arrepiéntanse, por lo tanto, y conviértanse. En otras palabras, experimenten la verdadera salvación, para que sus pecados sean borrados. Cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, bueno, ¿cuáles son los tiempos de refrigerio? El reino, ¿ves? El reino. Pero el reino no podía llegar hasta restitución de todas las cosas o la tribulación. Y así,
Hay ese mismo formato en el Salmo capítulo 2. Ellos rechazarían al Mesías, lo matarían. Dios lo llamaría de vuelta al cielo, lo pondría a su diestra, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y luego el siguiente versículo en el Salmo capítulo 2 dice, entonces vendrá su ira y vexación, tribulación. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Sin embargo, he establecido a mi rey sobre el monte santo de Sión. Todo debía fluir de manera continua, uno tras otro. Pero Dios en su sabiduría ha interrumpido eso. Y cuando en esta primera venida Israel lo rechazó, Dios lo llama de vuelta a la gloria. Israel sigue rechazando, ¿y qué hace Dios? Lo envía a la dispersión que ha durado hasta nuestros días, y Él va a los gentiles con la salvación por gracia, sin conexión con la ley de Israel. Lo llamamos la era de la iglesia, llamando al cuerpo, ¿ves? Un pueblo para su nombre. Pero aún así Pedro no entiende eso. Y así Pedro todavía está apelando a la nación sobre la base de esa profecía del Antiguo Testamento, que ellos lo han rechazado ahora. Eso se ha cumplido. La tribulación va a desarrollarse y luego Dios enviará a Jesús, pero dependía de que Israel aceptara el hecho de que Él era su Mesías, y eso es lo que tienes que entender. Pero Israel sigue rechazando y sigue rechazando, como veremos en los próximos programas, en las próximas lecciones. La primera parte de los Hechos no es más que Pedro y la nación de Israel, y de repente hay una partida. ¿Y qué es eso? Bueno, tienes la conversión de Saulo. Y luego, en el capítulo 10, Pedro va a la casa de un gentil, Cornelio. Los gentiles dicen, mira, eso es algo nuevo. Bueno, ¿qué viene? Israel saliendo de la escena, los gentiles entrando en el favor de Dios bajo todo el sistema de gracia. Y una vez que ves eso, el libro de los Hechos es tan emocionante de estudiar, porque es tan obvio lo que está sucediendo. Está bien, sigamos un poco más adelante. Versículo 22, porque Moisés, mira, Pedro todavía se aferra a los profetas del Antiguo Testamento, al programa del Antiguo Pacto. Él dice, Moisés realmente dijo a los padres, un profeta levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo. Recuerda, Cristo era judío. A Él le escucharás en todas las cosas que te diga. Y sucederá que toda alma que no oiga a ese profeta será destruida de entre el pueblo. Sí, y todos los profetas, versículo 24, desde Saulo y los que le siguen, tantos como han hablado, han profetizado sobre estos días. ¿Qué días? Todo lo que acaba de suceder y ahora, el versículo 25. Esto es lo que me abrió los ojos. Ustedes son los hijos de los profetas, son herederos que Dios hizo con Abraham. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74152. Esa es la Ruta 1, Caja 766, Quinta, Oklahoma 74152. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.